y también y pues otras instituciones también lo vienen haciendo. El día de hoy nos acompañan dos académicos que han venido trabajando ese tema pues, ya bastante tiempo. Hoy nos acompaña Edier Soto. Edier Soto es biólogo de la Universidad del Valle y es en este momento funcionario del INCIBA en un proyecto de caracterización del bosque seco tropical en lo que es la zona media del Valle del Cauca. Edier pues, nos va como a hablar un poco sobre la importancia de los líquenes en el bosque seco tropical, y también nos acompaña Alejandro Castaño, que es administrador ambiental, igualmente funcionario del INCIBA. Alejo también viene trabajando un poco como todas estas áreas o esos temas sobre la caracterización del bosque seco en la zona media pues, del Valle del Cauca, y nos va a hablar un poco como sobre las características, las generalidades, las acciones de conservación para este ecosistema. Entonces, bueno, las dinámicas, bueno, antes el equipo organizador de Parchémonos, que está compuesto pues, por los compañeros del CIDAD, la Red Jóvenes de Ambiente, el colectivo Toro Verde y el grupo ecológico Autónomo GEA. Aquí están pues sus redes, nos pueden visitar, nos pueden seguir, para que así también se puedan enterar de los próximos eventos. Bueno, la dinámica de hoy nos acompañará, o bueno, hoy arrancará Edier. Él nos hablará como un poquito sobre todo, como ya lo había dicho, sobre los líquenes. Bueno, ya Edier ahorita nos explicará un poco, y como por hoy, y por cuestiones de un poco como de algunas ocupaciones de Edier, él nos acompañará hasta las 3:30. Entonces, Edier hará la exposición y vamos a abrir el espacio para las preguntas, para que Edier pues, las alcance a contestar. Posteriormente, daremos un descanso como de 5 minutos, como para que van como por el café, van a como que se estiren y eso. Y ya Alejo comenzará también con la otra ponencia, y pues ya cuando ya Alejo también termine, también se abrirá pues como el espacio también de las preguntas. Bueno, Edier, el espacio es suyo, bienvenido, y cuando quiera. Listo. Buenas, qué grato estar aquí. Gracias por la invitación para poder presentar algo que me gusta mucho, con los líquenes. Aunque lo que voy a hablar también en este momento, en esto más que todo, van a ser los resultados de lo que llevamos en un proyecto con Alejandro y Alicia, de esa flora, digámoslo así en términos generales, porque pues históricamente siempre ha asociado los líquenes con las plantas. Ahorita lo meten más en lugar de la flora, con la funga, un término pues que quieren para alejarse de las plantas, pero vamos a hablar un poquito pues de lo que es la flora en un sentido amplio, esa flora que casi no vemos, que es la flora inferior o criptogámica, que es un término más técnico, por decirlo así, que son pues los líquenes, musgos, helechos, que no son tan visibles, pero tienen una gran importancia. Entonces, gracias por este espacio para compartir los resultados de ese proyecto tan bonito para el bosque seco. Va a compartir ya la pantalla entonces. Listo, Edier. Estamos atentos. Ay, se me perdió. Se me perdió. Avisan por. Tranquilo, dale que nosotros te avisamos. ¿Ya pueden ver? Listo, Edier, ahí ya se ve. Listo, le voy a dar presentación. Perfecto. Bueno, mi nombre es Alberto Soto, yo soy biólogo de la Universidad del Valle, trabajo con líquenes hace más o menos 10 años. Mi interés son más que todo líquenes epífitos, que es de lo que vamos a hablar ahorita, que la presentación va a ser diversidad alfa, beta, gamma,
de epífitos en el bosque seco en el valle geográfico del río Cauca, sobre todo hacia el centro norte, que fue donde se concentró el proyecto de bosque seco. Ya hablaremos de epífitos porque también pues, se hizo aproximación a las epífitas vasculares, es decir, la flora no criptogámica, que incluye pues los helechos pues, y también pues las que son las angiospermas, como orquídeas, aráceas, y estos grupos que pues, tampoco han sido muy estudiados acá en esta zona del bosque seco. Bueno, para comenzar, pues una introducción breve al bosque seco. El bosque seco son ecosistemas con una marcada estacionalidad, con una precipitación menor a 1800 milímetros al año, con dos marcadas periodos de sequía, para acá pues más o menos en abril, mayo, y pues en octubre comienza el otro pico de lluvias, y el resto del año pues con sequías. Ese ecosistema acá en el Valle del Cauca, pues ahorita va a hablar Alejandro, pues de nuestro interés fue el interandino, que está a las riberas del río Cauca, donde ha sido bastante afectado por la intervención antrópica, más que todo cultivos de caña y urbanización. Acá en el valle, pues muchas de las ciudades principales están asociadas al río Cauca, ¿no? De ahí que solo hay estimados, por ejemplo, el Ramos y Silverstone, que dicen que quedan 500 hectáreas, sobre todo de pequeños parches, de remanentes de muy pequeños realmente, entre 5 a 80 hectáreas. Realmente un ecosistema un poco estudiado. Ahorita hay un gran interés aquí en el valle. Se ha comenzado a hacer pues ya montañas de parcelas permanentes, análisis de flora, pero la flora no vascular no se había estudiado, es decir, no tenemos un conocimiento de lo que, ni qué especies, ni de la ecología de briófitos, ni helechos de ese ecosistema. Aquí podemos ver una foto de la y algunos pequeños parches, y ese es el trágico panorama del bosque seco aquí en el Valle del Cauca. Sin embargo, quedan unos parches bastante interesantes que afortunadamente pudimos visitar, y aquí vamos a ver algunos resultados. Mi interés de ese proyecto fue, pero como ya había dicho, los hongos liquenizados, o líquenes. Se habla de hongo liquenizado, de un término más preciso, porque el líquen es una asociación, es una simbiosis entre una alga, un hongo, que puede ser una ascomicota, en casi el 90% de una ascomicota, o puede ser un basidiomicota. Basidiomicota son los hongos que los más cercanos que tenemos, el champiñón, las orellanas que nos comemos, son las famosas setas, son más que todo basidiomicota. Algunas de estas son liquenizadas. Tenemos las algas, también otro compañero de esa simbiosis es una alga o cianobacteria. Casi todos los líquenes, el 80% de los hongos liquenizados de las asociaciones simbióticas de no líquenes son algas, y algunas pocas son cianobacterias. Y también actualmente este año se ha optado por un concepto más amplio, donde dice que es, como podemos ver aquí en la foto superior, esas manchas aspostras que vemos en los árboles son los líquenes. Y en realidad hay un montón de cosas, hay hongos, hay cianobacterias, y también hay una microbiota, y parece ser que esa microbiota, es decir, todas las bacterias que crecen ahí, y también hongos microscópicos, que son imposibles de cultivar, pero ahorita pues las herramientas moleculares han detectado que están presentes en estos organismos y parece que son estables. Ahorita ya les voy a mostrar más o menos cómo es ese cuento, y ahí que se maneje más como uno lo vio, es decir, como una comunidad de un montón de cosas, más preciso el término para un líquen. Los briófitos son organismos que no tienen vasos conductores, es decir, el xilema en floema, que tienen los árboles, las plantas vasculares, que les permiten pues transportar todos sus nutrientes por todo su cuerpo, desde las raíces hasta las hojas y viceversa, pasando por el tallo, que son tubos bastante complejos, formados por varios sistemas de tubos. En esto no hay unas cosas parecidas, pero no tienen esa misma función. Tienen una función, pero no tienen la misma organización, perdón. Entonces, de ahí que se llamen briófitos.
incluye los musgos y las hepáticas, que son organismos más asociados a fuentes hídricas, pues donde hay humedad, pero en el bosque seco tenemos también y no se habían estudiado. Y tenemos también, pues en este proyecto también aproximado a los helechos y angiospermas, de los epífitos, a grandes rasgos, tampoco se conocía en el Valle del Cauca. Entonces de ahí que también quisiéramos explorar eso y mirar los patrones que tenían esos tres grupos. Como ya les había dicho, los líquenes ahorita hay como más avances de lo que es esa asociación. Eso que vemos aquí son dos líquenes, uno cafecito, de acá arriba, y otro amarillito. Uno es venenoso para los lobos, tiene un ácido que se llama ácido ulpínico, y el de acá no. Curiosamente, alguien se puso a analizar ese líquen. La curiosidad los llevó a que molecularmente a ver si había diferenciación y no había. Del hongo ascomicota, del hongo el principal que formaba la simbiosis, las algas también. Entonces se preguntan por qué hay diferencias morfológicas y también pues químicas. Entonces un señor muy curioso de Canadá le dio por analizar insistentemente con otros marcadores moleculares y encontró que había una levadura que nunca se había visto. Era una levadura tan rara que le tuvieron que dar un filo, un grupo aparte. Y entonces encontró con unos marcadores moleculares unas ondas fluorescentes que esos se marcaban claramente tres capas que vemos aquí a la derecha. Es un corte transversal de microscopía electrónica, de aquí la fluorescencia que marcaba. Y entonces salía una capa como moradita, intermedia, que es el hongo, el ascomicota, la parte, el alga, la rojita que se da aquí como rosadita, es el ascomicota, y aparecía una parte verde, y era la levadura. Entonces parece ser que esa levadura es la que le estaba dando la diferenciación también química y el color al líquen. De ahí que ahorita pues ya se maneja un concepto más amplio de lo que es el líquen, no solo una simbiosis bipartita o hongo más un fotobionte, que es el alga cianobacteria, sino también posiblemente una levadura y unos microorganismos. De hace más o menos 3 años que se hizo el descubrimiento y han ido avanzando. Con respecto a los briófitos pues son los organismos, como ya les decía, no tienen vasos conductores, y la otra peculiaridad es que están fuertemente asociados a los cuerpos de agua. De ahí que muchas veces traten así como muy cercanos los briófitos y líquenes, porque dependen mucho del agua ambiental. Ellos se llaman poiquiloidros, es decir, como no tienen ni estomas, ni una cutícula como tal, en el caso de ellos, el agua depende del ambiente. Y además también profitos. Por ejemplo, aquí vemos una foto marro de un musgo en mateguado con estructuras reproductivas que producen las esporas. Y pues aquí en este grupo de los briófitos están incluidos, como ya le dije, los musgos y las hepáticas, que también acá pues ahorita vamos a ver los resultados, una notable diversidad. Pues como venía diciendo, ya se ha avanzado un poco en el estudio del bosque seco. Acá ya hay menos catálogo para el bosque seco de acá del Valle del Cauca, de la flora relitual, que incluye solo vasculares. Hay trabajos pues del Humboldt. Sin embargo, los líquenes no hay nada reportado, de briófitas para el Valle del Cauca tampoco. Hay algunos trabajos para el Caribe, pero para acá nada. Y epífitas también, no se conoce en términos generales. Entonces, de ahí que nuestro objetivo haya sido evaluar las diversidades alfa, beta y gamma de epífitas en el bosque seco del Valle Geográfico del Río Cauca. Aquí coloco una ilustración de los líquenes y briófitos y una catrella, una epífita vascular que encontramos que están en el Valle del Cauca. Como parte de los métodos, se visitaron 10 remanentes de bosque seco, con realmente presentaban mucha variación en elevación, en condiciones climáticas. Había unos bosques bastante, por decir así, como aparrados, como por ejemplo en Chimbilaco, en el Higueroncito, a bosques casi en situaciones de transición altitudinal, es decir, de pronto más cercano a lo que es un bosque premontano o subandino. Y la idea de tener pues una amplia variedad de este bosque para más o menos aproximarnos a su flora, ¿no?
También se manejaron pues datos de clima a través de bases de WorldClim para hacer algunos análisis con respecto a las diversidades alfabéticas y ver si había una relación con el clima. Aquí unas fotografías de los remanentes, más que todo visitamos remanentes con alguna figura de conservación, es decir, parques nacionales naturales, regionales o reservas en proceso de establecimiento, como por ejemplo Chimbilaco. La idea es también buscar a algunos otros con algún valor, por ejemplo el volcán, la venta, que bosques que nunca han sido visitados, que no tiene ninguna figura de conservación, pues distinta a la que el interés del dueño de conservar, y la idea también aproximarnos a eso, y ahorita vamos a ver los resultados que tuvimos algunos datos bastante interesantes. Ya en los métodos como tal, hicimos fue parcelas permanentes de 500 metros cuadrados, se montó con los compañeros de flora superior, es decir, árboles, esas parcelas eran de 50 por 20 metros, perdón, de 0.1 hectáreas era el área, perdón, y de 50 por 20 metros, divididas en subparcelas de 10 por 10. Y lo que yo hice en esas parcelas fue aproximarme a la diversidad de los epífitos a través de 50 árboles, es decir, censábamos 50 árboles, preferiblemente los que tuvieran más abundancia, para así entonces tener una referencia a los porófitos, y se censaban todos estos árboles para los líquenes, briófitos y las vasculares. La muestra en campo, pues lo que hacía era escoger los árboles, principalmente los de mayor DAP, mayor de 20 centímetros, que son, pues, de acuerdo a los protocolos de muestreo, los más idóneos para poder ubicar el área de muestra. Por ejemplo, aquí la compañera está colocando un cuadrante con el que muestran los briófitos y los líquenes. Eso aquí es imposible individualizar, tener individuos, porque son como colonias o talos, organismos talosos. Entonces, lo que uno hace es calcular el área de cobertura y así tener una medida de la abundancia del briófito del líquen. Aquí una imagen, pues más o menos, aquí podemos ver, este es como un cuadrante de acetato, y ahí lo que hacemos es mirar más o menos qué área cubre cada especie de líquen o briófito. Para el caso de los briófitos y líquenes se hizo un muestreo con 3 estratos, por abajo de 50 centímetros se ubicó un cuadrante, entre 50 y 2 metros otro cuadrante. Idóneamente uno debería escalar, pero como no contamos con los permisos, lo que decía era o por encima de los 2 metros o se bajaban ramas, y esas ramas se ubicaban más o menos el mismo área de muestreo. Esa área de muestreo, ese acetato era de 20 por 30 centímetros, es decir, 600 centímetros cuadrados, y en las ramas se trata de hacer ese mismo esfuerzo de muestreo. Para las epífitas vasculares es más sencillo, ahí podemos generalmente contar individuos. Algunas veces salen unas cosas locas como las bromelias, son como también clonales, entonces es complicado, pero lo que hacíamos era un estrato que es hasta la segunda, y ese tercer estrato, el de la segunda, hasta la parte externa del doce. Ese conteo se hacía pues con ayuda de binoculares o a simple vista, normalmente, no es que fuera un árbol muy alto. Ya con respecto al análisis de datos, pues como vimos, se cogían 50 árboles, y Edier, lo que pasa es que se te está yendo el sonido, compañero. John Edward, Edier, pedimos excusas a los compañeros. ¿Será que se le bloqueó el compu o algo? ¿Quién sabe? Algo tiene que haber pasado con Edier. cambio de especies entre unidades de muestreo. Edier, ¿ahí nos escucha Edier, bien? ¿nos escuchas? Se nos fue Edier. Pedimos el favor de que nos regalen la esperita de unos minutitos. Volvemos a conectarnos con Edier, ¿vale? Qué pena con ustedes.
Para los compañeros que van llegando, pedimos excusas. Se le presentó una dificultad a Edier. Edier ya está nuevamente aquí. Hola, qué pena, se Hola. salió la llamada por lo que veo y no me di Dale, cuenta. compañero, tranquilo. Nunca me avisó. ¿Me pueden Vale. decir por dónde más o menos qué? ¿Se está compartiendo todavía? No. No, vuélvelo a compartir, por favor. Perdón. Tranquilo. ¿En qué queda? ¿En cuál diapositiva quedamos? Qué pena. ¿Listo? Sí, listo. Estábamos en la que habían como unos cuadrantes. A ver, baja. No, en la poquito. Ahí. No, en la Ahí, anterior. listo. En la del En alfa y la beta. anterior. Listo, perfecto, qué pena. No, en la Listo. anterior donde en la que decía como alfa. Eso, ahí. Ajá. Eso. Ahí, Lo del eso. análisis. Listo. Eso. Bueno, entonces continúo. Entonces, bueno, los análisis se refirieron para la diversidad alfa, beta y gamma. Se estimaron los índices de diversidad de Chano y la riqueza de especies, el número de especies por forófito, que fue la diversidad alfa. Y la diversidad gamma se manejó como el número de especies total por remanente. La beta, que es el recambio de especies entre unidades de muestreo, en este caso forófitos, se usó como el índice Whittaker. Y estos índices se correlacionan con variables climáticas, de precipitación y temperatura, y también de parámetros fisionómicos de la vegetación, como el de AP, la altura del fuste, número de densidad de árboles y riqueza de árboles, para ver si esas variables explicaban la diversidad de epífitos. ¿Listo? Con respecto a los resultados, encontramos pues que 49 especies de epífitos vasculares, principalmente fueron aráceas, las que más dominaron. También se encontraron 10 especies de orquídeas, que fueron de las que más especies aportaron en términos generales a la diversidad de epífitos vasculares. Se encontró Cattleya quadricolor, que es una especie amenazada por tráfico ilegal, y hay 9 especies de derecho de epífitos. Como ya dije, las familias dominantes fueron arácea, orquídeas y polipodiácea. Abajo podemos ver algunas fotos de epífitas que encontramos en el proyecto. La idea de este proyecto también era documentar con fotos macro las especies que encontrábamos, y la idea es que a final de año de pronto tener una ficha del Field Museum con la gran mayoría de especies que encontramos. En términos de las diversidades alfa, beta y gamma, se encontró que la mayor diversidad total se encontró en Mateguado, Verdura y Valenzuela, es decir, la gamma fueron más altas en esto, mientras que en Vículo y en Guerón fueron las diversidad más bajas, que fueron como los sitios de pronto más intervenidos, pero ahorita vamos a ver que tienen algunas peculiaridades. Entonces, la diversidad beta, que es la que tenemos acá al final, el índice Whittaker fue mayor para la 20 y el Verdún. Estos sitios fueron como los que están en transición, entonces de ahí que de pronto, una explicación a esto, que ahorita vamos a ver con las correlaciones de que pues en los bosques más altos tienden a haber más epífitos, sobre todo a los intermedios, elevaciones intermedios, ahí donde ocurre mayor el epifitismo de vasculares. De ahí que de pronto tengamos estos resultados acá. Mientras que Guerón sitio y el Vínculo fueron como los sitios como más achaparrados, bosques más como de bosque seco, más tirando a su xerofítico. Con respecto a las epífitas, a las briófitas, se encontraron cerca de 60 especies, con Leugnacia, que es una de las familias de mayor diversidad acá en el trópico, pues fue la más dominante en el bosque seco, que son hepáticas foliosas. De esos resultados fue bastante interesante que 11 fueron nuevos registros para el Valle del Cauca y un nuevo registro para el neotrópico, que es Solciela viseriata, que se encontró en Chimbilaco, que en teoría era como el bosque más intervenido, pero ahí se encontró una gran diversidad. Y también pues unos nuevos registros. Abajo podemos ver algunas fotografías de estos musgos y hepáticas que encontramos en algunos remanentes. Con respecto a la diversidad alfa, beta y gamma, se encontró que la diversidad fue más alta en el Verdún y en Agitana, en términos y Mateguado, perdón. Esos 3 remanentes en realidad fueron los más diversos, que eran como las de transición. Pero, por ejemplo, el Chimbilaco y los otros no presentaron una alta diversidad, pero sí presentaron registros bastante interesantes. También lo mismo pasó con el Vínculo, que es uno de los sitios que presentó una baja diversidad también pues, de este grupo. En términos de diversidad beta,
También pues se cumplió un patrón también, bueno, me olvidé decirles también con las vasculares, en términos generales, los sitios con mayor diversidad gamma tuvieron mayor diversidad beta, es decir, la diversidad beta fue un factor bastante importante para explicar la diversidad total de los sitios, para tanto briófitos como vasculares. Normalmente eso es un indicativo después de cómo está conservado un sitio, porque pues, normalmente cuando hay mucha intervención, la diversidad gamma, alfa, gamma, perdón, es muy explicada, es más explicada por la alfa, es decir, hay una homogenización de la diversidad. Entonces aquí pues podemos ver más o menos ese patrón en términos generales. Y con respecto a los líquenes, se encontró una gran dominancia, se encontró una diversidad altísima de líquenes, cerca de 240 especies para todos los remanentes, de solo epífitos, líquenes epífitos, cortícolas, el término más preciso. La gran dominancia fue de grafidácea, artoniácea y ramalinácea. Esas familias son muy dominantes en el trópico, son las que más dominan en ecosistemas de zonas bajas, como el bosque seco. Entonces, de ahí que tengamos eso. También Fisiácea es una familia bastante frecuente, pero sobre todo en sitios intervenidos. De ahí que pues, uno puede estar diciendo, bueno, estos bosques secos están parecen ser que están con un alto grado de intervención. Pero se encontraron las especies más dominantes pues también son indicativas de dos sitios, como Cryptotheca striata, Porina imitatrix, Vaccia viridis, que son como más de sitio intervenidos. Pero ahorita vamos a ver, se encontraron unas especies, por ejemplo, como de grupo Pterotremoides, por ejemplo, celularia, hasta una especie nueva en el remanente de Verdún, que son más que todo indicativas de bosques conservados. Entonces, como que todavía hay unos bosquecitos que tienen algo de un buen estado de conservación. Aquí pues tenemos otros resultados reinteresantes. Allá vamos viendo que en vasculares pues tuvimos resultados bastante interesantes, una alta diversidad, pero no había nuevo registro. En el briófito ya como jamás nuevo registro, en el líquenes sí hubo muchos nuevos registros, hay cerca de 30 nuevos registros para Colombia, y 5 especies nuevas de líquenes. Tenemos una especie que ya describimos ahorita este año, salió el artículo, que se llama Sinartonia robertiana, le dedicamos a un experto en líquenes de Alemania que ha trabajado mucho acá en Colombia, ha iniciado muchos de nuestra formación acá en Colombia, entonces de ahí que le dedicar a esta especie. Y tenemos 4 especies más en proceso de descripción, una Astrotelium, que se encontró en Higueroncito, que curiosamente pues no tuvo una alta diversidad de epífitos vasculares, pero presentó una diversidad altísima de líquenes. Ahorita vamos a ver. Y una especie nueva celularia en el Verdún, una pirénula especie nueva también de la venta, y también un Xenogonium del Verdún. Entonces tenemos un resultado bastante interesante y que lo llama a uno a pensar, listo, estos bosques hay que estudiarlo mucho más, no conocemos mucho, es mucho lo que desconoce de ese ecosistema. En términos de diversidad alfa, beta y gamma, aquí el higueroncito es un patrón totalmente distinto a lo que encontró los otros dos grupos anteriores. Higueroncito fue el que mayor diversidad beta, gamma, alfa y gamma presentó junto a Verdún. Es decir, aquí pues vemos que el bosque como que está en transición, que es Verdún, por los resultados que vamos viendo con briófitos y líquenes y vasculares. Pues también aquí tiene una alta diversidad de líquenes, pero también aparece Higueroncito, que es un sitio bastante interesante. Se ve que hay una alta intervención, es un bosque dominado por Eugenia, que es un arbusto bastante, uno siempre lo asocia con sitios intervenidos, pero en términos de líquenes, presentó una especie y hasta una telotremoide, líquenes indicadores de buen estado de conservación, que fue Chatza recua, el primer reporte para el neotrópico de esta especie. Entonces, uno ahí que comienza a plantear, listo, ese bosque que hay muchas preguntas de ahí, bueno, ¿y ese bosque qué estado de conservación tiene? ¿Cómo es el bosque seco en realidad? Porque no tenemos claridad sobre eso. Entonces, de ahí que sea interesante meter estos grupos porque cosas que normalmente desprecias, muchas veces por los grupos superiores como que, no encontramos animales, no encontramos plantas interesantes, pero entonces no tiene un valor de conservación, pero los otros grupos que no son como carismáticos, pues nos pueden dar otras ideas y pues sería bueno también integrarlo, ¿no? Porque realmente pues se podría tener un valor de conservación bastante fuerte. Aquí podemos ver las curvas de rarefacción que muestran que el Higueroncito fue el sitio con mayor diversidad de líquenes. Ya con respecto a las variables climáticas, encontró que la riqueza fue
la riqueza de epífitas vasculares estuvo más explicada por el clima, más que todo la temperatura y la humedad relativa. Es decir, encontramos que a mayor temperatura una menor diversidad, es decir, los sitios con más cálidos tuvieron a presentar una menor diversidad de epífitas vasculares, mientras que los sitios más fríos, o sea, que están como en más transiciones, como verde una gitana, tuvieron una mayor diversidad de epífitas vasculares. Y pues lo mismo y el patrón opuesto es con humedad relativa. Y esto pues un patrón, como ya les iba explicando, las epífitas vasculares son más dominantes en la elevación intermedia. Y aquí pues una tabla pues las correlaciones, pero básicamente pues, lo que aquí encontramos pues, es que la precipitación y la temperatura, los sitios de menor temperatura y mayor precipitación fueron los que tuvieron mayor diversidad alfa y gamma. Es decir, pues como decía, los sitios que están como en transición a premontano. En cuanto a los líquenes, el patrón fue el clima no explicaba eso, porque podemos ver pues, que el higueroncito, que era un sitio como más seco, presentó una mayor diversidad. Él de las variables climáticas, no, pero sí encontró un patrón interesante que fue que la diversidad gamma estaba explicada por la diversidad beta. Es decir, esos sitios donde haya mayor diversidad gamma, higueroncito, mucha diversidad explicada por el recambio de especies entre forófitos. De ahí que uno diga, bueno, esos sitios pueden estar realmente llevar un tiempo y no es tan joven, pues el bosque, por decirlo así. Y en cuanto a las epífitas vasculares, bueno, ahorita fue los briófitos, las epífitas vasculares también encontró lo mismo que los briófitos, es decir, los sitios de elevaciones con mayor precipitación y menor temperatura fueron los que mayor diversidad presentaron, y las epífitas vasculares junto a los briófitos presentan el patrón. Pues como podrán uno de la experiencia le lleva a ver, es que grupos son más diversos en esos sitios. Usted va subiendo una montaña y comienza a ver un montón de musgos y epífitos vasculares. Entonces ese patrón lo estamos viendo aquí un poquito, mientras que los sitios muy secos como el Vínculo y Higueroncito pues presentan una diversidad muy baja. ¿Listo? Entonces, en términos generales, se encontró una alta diversidad de líquenes y briófitos, cerca de 60 especies. Esto es un listado. La idea de aquí es que salga un listado preliminar de lo que es los briófitos del Valle del Cauca. No teníamos ese listado, solo hay reportes muy generales, pero nunca se ha estudiado estos grupos. De líquenes, pues un resultado bastante interesante, 240 especies solo de epífitos. En términos ya generales de lo que son otros líquenes y colectas globales, el listado va casi en 340 especies, entonces tenemos con 5 nuevas especies, entonces un resultado bastante interesante. De ahí pues de que sea de gran importancia incluir estos grupos, porque por ejemplo en las epífitas vasculares encontramos registros para sitios que nunca se han estudiado, se encontraron pues registros interesantes como Cataleya en otros sitios, pero en términos generales no hubo nuevo registro ni nada de eso, pero entonces de ahí que sea interesante incluir otros grupos poco llamativos. La diversidad gamma estuvo altamente explicada por la diversidad beta. Entonces decía, sería interesante también ir a estudiar cuál es el estado de conservación de estos bosques, cómo usar estos organismos, lo que unos líquenes, briófitos, son los mejores indicadores de calidad. Tú puedes con eso establecer qué tan bien conservado está un bosque o qué tan contaminado está un sitio. Entonces, la idea con esto es que a futuro podamos establecer un sistema de monitoreo con estos organismos. También de cambio climático. Podemos ver los resultados, que el clima fue una variable bastante importante para la diversidad. De ahí que también pues, puedan a futuro establecer sistemas de monitoreo con estos organismos. Y pues también tratar de entender la estrategia fisiológica funcional, o sea que, por ejemplo, en Higueroncito, ayer que estuvimos, le explicaba a Jonathan, vea, ese bosque hay unos líquenes muy curiosos, con estos crecimientos, también es muy interesante ir a estudiar los rasgos funcionales de estos organismos y cómo están implicados en adaptaciones en esos sitios y cómo esas variables funcionales están relacionadas con esta conservación. Entonces, esos otros potenciales estudios que deberían plantear a futuro. Y para finalizar, muchas gracias por la atención. Aquí una foto de algunos registros que tenemos
de líquenes. Curiosamente encontramos unos líquenes que uno no esperaba para bosque seco, pero ahí la idea era eso, ir a ver qué había y pues de aquí sorprendiéndonos con el bosque seco y su flora no vascular. Muchas gracias. Y Ediel, muchas gracias a usted por la presentación. ¿Preguntas? Sí, bueno, por acá hay dos preguntas. Listo. Bueno, por acá nos dicen en términos de pigmentación pues de algunos líquenes, ¿Sí? especialmente de algunos líquenes costrosos, esta pigmentación puede variar según la altura. Mm, la pigmentación, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿del mismo líquen o los colores en general? Del mismo líquen. Del mismo líquen. Pues mira que el clima sí como que altera mucho eso porque pues obviamente muchos de estos colores son compuestos que llaman ácidos liquénicos. Y los ácidos liquénicos están asociados son fotoprotectores. La simbiosis del líquen pues, es mutualista porque el líquen, ¿no? El alga también recibe un beneficio. El beneficio que recibe el alga del hongo es la fotoprotección, es decir, esta alga que está en el líquen no va a crecer solita, se va a morir más fácilmente porque la radiancia, la radiación UV la va a matar. El líquen con esos fotoprotectores le ayuda a sobrevivir. Entonces, si hay mucha luz y todo eso, eso altera también mucho. Entonces, uno podría esperar también esos cambios. No se han medido de todo, pero pues si uno a pequeña escala puede ver los cambios, uno va a ver un líquen más rojo bajo ciertas condiciones y más clarito en otras condiciones. Entonces, sí es muy factible. Vale, por acá nos pregunta Jenny Paula González, ella dice, ¿es verdad las zonas donde existe mayor precipitación son más biodiversas? Lo importante de formular estrategias de acciones de conservación del elemento hídrico. Ah, no, mentiras, creo que era más como un comentario. Ah, listo. Sí, pero mira que el patrón no fue así, los vasculares y los briófitos, les iba bien con la precipitación, pero los líquenes indirectamente no, ¿sí me hago entender? Entonces no necesariamente es como tan directa la relación, ¿no? Ya. Bueno, y por acá nos pregunta Catherine Barón, bueno, creo que también es un comentario, bueno, lo voy a leer. Súper importante este tipo de investigaciones, ya que se desconoce un montón sobre los líquenes y briófitos. Total, establecer relaciones de estos ecosistemas y cómo los afecta el cambio climático. Es fundamental para empezar a actuar y conservar. Pero por acá sí nos pregunta Alberto Galindo, él nos dice, ¿tiene conocimiento de los efectos de los pesticidas en los líquenes? ¿Cómo afecta su presencia en el campo? No he leído estudios, pero pues ellos son muy sensibles y eso, cualquier cambio, si el microclima se lo altera, ya ellos se mueren. Esos contaminantes también. No he escuchado pues alguna relación de estudios porque siempre es con variables como relacionadas con contaminación de los carros y todo eso, ácidos sulfurosos, nitrosos, pero uno muy probablemente serían sensibles a esos contaminantes. Ya. Y por acá nos pregunta también James Díaz, ¿se han identificado predios con voluntad de acción para su mejoramiento? Pues de esos, precisamente nos dejan visitar porque pues el señor sí está como bastante interesado, o sea, sí quiere conservar y uno medianamente había un predio de casi 80 hectáreas ahí con un montón de cosas raras y bastante interesante. Y el señor, el dueño del predio, sí como que le quiere meter la ficha, pero obviamente le trae un beneficio también, ¿no? En términos pues con el gobierno y todo eso, pero también ahorita la gente es mucho más consciente, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, en ese predio se veía que había un problema de agua y pues nunca hizo un esfuerzo. Ahorita que ya tiene el problema de agua, entonces yo creo que es más factible que ellos caigan en cuenta, no, pues hay que hacer algo con estos remanentes. ¿Cómo es posible que tenga 2.000 hectáreas y no haya hecho nunca un manejo y ya escasee tanto el agua? Entonces, teniendo tanto el bosque ahí, entonces, pues sí hay cierta voluntad en realidad.
Vale. Bueno, él dice que les interesa, ¿no? La Fundación Alianza por la Biodiversidad, el Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible. Entonces, Sí, bueno, pues por ahí, no sé si de pronto Edier puede copiar ahí el correo suyo en el chat para que de pronto ahí como que intercambien ideas listo, con James. Bueno, él ahí también dejó el número, por si no se quieren como listo. escribir por ahí. Bueno, voy a colocar el mío también ahí. Edier, no, muchas gracias, creo que... ¿Cómo, perdón? Voy a colocar mi teléfono ahí también. Sí, Vale, también bueno. por el WhatsApp. Vale, Edier, muchas gracias. Pues yo sé que usted se tiene que retirar. No sé si de pronto alguien más quiera hacer el Listo, último comentario. Pues lo digo pues, porque ya Edier como creo que tiene que arrancar. listo. Pues estamos mirando como un poco el tiempo. No sé si estamos, yo no, Alejo más o menos cuánto tiempo necesita para la próxima, pues para la charla suya, para ver si de pronto damos un descansito de 5 minuticos o seguimos derecho. ¿Qué dice Alejo? No, yo no tengo problema, como quieran, tranquilos, no hay ningún problema. Bueno, Yo propondría sí, que podríamos seguir de largo, ¿no cree? ¿Qué dice Alejo? sí, yo creo que sí, porque además aquí va a empezar a llover y como vivo en una zona rural, ustedes sabrán que el agua es, sí, esos aguaceros fuertes son sinónimo por lo regular de que se va de que no haber internet. Ve la energía o el internet. Entonces sí, yo creo que es mejor seguir. Vale. Listo, Alejo. Entonces, no, Alejo, bien pueda y pues a Edier, muchas gracias por habernos acompañado. Mil gracias, Edier. Nos estamos pillando por el jardín. Edier, un abrazo, hermano, y muchas gracias. Bueno, Alejo, entonces el micrófono es todo tuyo, compañero. Muchas gracias, muchas gracias. Me dicen a ver si se está viendo. Ahí ya se ve, Alejo. Vale. Bueno, un poco lo que les vamos a contar es un ejercicio que hemos venido construyendo desde un espacio muy grande donde INCIBA, la Universidad del Valle, la Universidad ICESI, el Instituto Humboldt, la Universidad del Atlántico, el Jardín Botánico de Medellín, el Jardín Botánico de Bogotá, bueno, muchas instituciones han venido trabajando en un espacio que, bueno, en una estrategia que se llama Estrategia por la Conservación del Bosque Seco en Colombia. Entonces, voy a contarles un poquito algunos de los ejercicios y de los resultados que ustedes van a ver aquí son producto de ese trabajo mancomunado. Esto no es solamente pues del Jardín Botánico, sino que es un trabajo conjunto donde hay más o menos alrededor de unas 35 instituciones. Un poco lo que vamos a ver es hacer esto, una mirada general del bosque seco, una en toda pues en el mundo, una específicamente en el Valle del Cauca y algunas acciones para su conservación y conocimiento. Santiago, por favor. Dentro de esas cosas, pues les propongo también que si necesitan decir algo o intervenir, lo pueden hacer sin ningún problema. Vamos a hacer entonces una mirada general del bosque seco tropical. Digamos que en términos de conservación, el bosque seco es uno de los ecosistemas más degradados en el mundo. Sumado a eso, digamos que buena parte de los estudios sobre plantas, aves, mamíferos y anfibios de los bosques secos, digamos, son muy, muy incipientes. Más del 90% de los bosques secos en Colombia han sido talados o son por lo regular, pues lo poco que se conserva son procesos sucesionales relativamente recientes, ¿no? De no más de 50, 60 años. Y para el caso concreto del Valle del Cauca, digamos que se registró más o menos el 93.9% de la desaparición de sus áreas originales.
¿Qué define un bosque seco? Un bosque seco, digamos, algunos dicen que son con precipitaciones más o menos menores a 1.600 milímetros al año, que hay como entre 4 y 6 meses de sequía, pues con precipitaciones inferiores a 100 milímetros al mes, cerca del 90% de esa precipitación retorna a la atmósfera a través de una cosa que es la evaporación. Y dentro de los bosques secos hay especies caducifolias y semicaducifolias que por lo regular forman un dosel muy, muy cerrado, que son unas especies de arbustales o de áreas que, digamos, como de difícil acceso. Nosotros, en el Valle del Cauca, digamos que aquí en esta zona, en el valle geográfico y asociado pues al río Cauca, tenemos estos remanentes de bosque seco que se alcanzan a ver aquí. Estos que están aquí son los remanentes de bosque seco con unas características muy especiales, similares a las que se encuentran en el Caribe y algunas áreas de Venezuela. Nuestros bosques secos corresponden más a bosques secos semejantes a los que hay en Centroamérica. Esos bosques secos cubren más o menos un 40% de los ecosistemas tropicales del mundo, tienen una altísima riqueza, un alto número de endemismos, una altísima diversidad de formas de vida, de grupos funcionales, además de una alta diversidad beta. Hay una disimilaridad de especies de plantas. Y sumado a eso, digamos que hay, digamos, unos ejercicios de distribución de esos bosques por las características, digamos, que tienen como características más o menos similares, de similitud, que en algún momento pues trabajó el profesor Hernández de la Universidad Nacional. Y pues para el caso nuestro, digamos que esos bosques secos están pues en la costa atlántica, aquí en los valles del Magdalena, en los valles del río Cauca, unos enclaves subxerofíticos o secos aquí en la cuenca del río Dagua, en la cuenca del río Garrapatas y en la cuenca del río Patía. Aquí están otros enclaves en los límites del norte de Santander, en la cuenca del río Zulia, ahí cercanos a Santander, a norte de Santander, a Cúcuta, con unas características también como muy, muy especiales. Ustedes pueden ver, los bosques secos se caracterizan por ser así como achaparraditos, no con arbustos, en algunos casos no superiores a los 7, 8 metros, ¿sí? Etcétera. Digamos que de la extensión potencial que tienen los bosques secos en Colombia, que son más o menos unos 9 millones de hectáreas, en este momento solo se conservan relictos o remanentes más o menos bien conservados en unas 721.000 hectáreas. Eso nos da más o menos un poco del 7.9% de las áreas originales del bosque seco con vegetación todavía. Hablemos un poquito ya de la cuenca media del río Cauca. Vamos a hacer como un viajecito por todos estos espacios de la cuenca media del río Cauca. Vamos a arrancar desde los límites entre Caldas y Antioquia hasta arriba, hasta los lados del Cauca. Digamos que en general esto que les estamos mostrando hace parte de un ejercicio que hicimos hace más o menos unos 7 años con el Instituto Humboldt, cuando construimos el mapa de los ecosistemas del Valle de Colombia, y uno específicamente dedicado a una evaluación del estado del bosque seco y de ese ecosistema pues, de bosque seco para Colombia. En él encontramos que solo 9 de los remanentes que teníamos que evaluar, solo 9 tenían más de 100 hectáreas. El resto, la gran cantidad de los demás, de ahí para abajo, estaban entre 30 y 100 hectáreas, entre 11 y 30, y la gran mayoría estaban concentrados entre 1 y 10 hectáreas.
las principales presiones que encontramos, las principales expresiones externas estaban asociadas a la ganadería y también era digamos que es la presión también más importante interna que tienen los bosques secos. O sea, al interior de las áreas de bosque seco, la ganadería también es una de las principales presiones. La infraestructura, los bosques secos en el Valle del Cauca y en la cuenca media del río Cauca están presionados, altamente presionados por la infraestructura humana, carreteras, cascos urbanos, industrias, agricultura, etcétera. Todas esas presiones han hecho que el bosque seco en el Valle del Cauca o en la cuenca media del río Cauca, pues lentamente haya ido disminuyendo. Igual dentro de las áreas, encontramos al interior de esas áreas de bosque, de los bosques secos, encontramos actividades de turismo, cacería, cultivos, basuras e infraestructura como tal. Ahora entonces empecemos ese pequeño viajecito. Digamos que los bosques secos en la cuenca o en lo que llamamos el cañón del río Cauca, que es los límites entre Valle, Risaralda, Caldas y Antioquia, está representada fundamentalmente por lo que nosotros conocemos como los cauchos, el corozo de puerco, la palma zancona, una palmita que llama palma chichagüí o, bueno, es una especie de chontaduro pequeño. Los famosos samanes, los iguás, etcétera. Bueno, esas especies están colgadas en todas estas lomas que hacen parte de la cuenca del río Cauca. Ahí en todas estas laderas uno encuentra colgadas todas estas especies. Mírenlas, aquí las ven. Esto es en los límites entre Pereira y la Virginia. Ahí cerquita pues a la orilla del río Cauca, y usted encuentra paredes así, remanentes de bosque, bien colgaditos, bien conservaditos, pero con una vegetación también, que en esa zona, sobre todo, ahí hay una transición de bosques secos con bosques un poco más húmedos, digamos que con una vegetación que, si bien es cierto, no es premontano, sí tiende a ser húmeda. Entonces encontramos algunas especies que podrían considerarse de lo que uno llamaría en los ecosistemas de Holdridge de premontano. Ahí es como una zona de ecotono, pero ahí no estamos a más de 920 metros, 900 y pico de metros de altura. Un área también muy importante es el cañón del río Dagua, ¿no? El cañón del río Dagua es una de las zonas que, digamos, con mayor dificultad de conservación presentan pues los bosques secos. Allí ahí hay una zona con una altísima tendencia a la subxerofitia, y los pocos bosques secos que hay están amarrados o pegaditos a las orillas de los ríos y quebradas. De allá son especies muy importantes como este cactus que ustedes ven aquí, que se llama Melocactus curvispinus. Es una subespecie que le dicen lobo guerreroy, pero pues es característica de ahí, de ese sitio. Es una especie además muy bonita de importancia ornamental. Pero en esas zonas también encontramos especies o vegetación de altísima importancia, como algunas vasconceleas como las que tenemos aquí, unas pasifloras también, etcétera. Bueno, y orquídeas muy hermosas, pues como estas dimerandras o estos catasetum que están en esta zona. Vale, antes de pasar, vale decir que esta zona es una zona con un altísimo impacto por ganadería y por la siembra de piña. Ahí hay unos daños permanentes a los suelos por esas dos actividades, ganadería y una piña mal manejada. Otro de los sitios donde hay bosques secos es el cañón del río Garrapata. Digamos que es un bosquecito junto con el del río Dagua, que surge por una cosa que se llama el efecto de sombrilla que generan las montañas altas que hay en los alrededores. Miren, aquí se puede ver cómo esas montañitas que hay acá en la parte alta del río Garrapatas o del río Las Vueltas
sirven para como una especie de freno a la entrada de la humedad que viene del Pacífico, y cuando se descargan acá arriba y bajan los aires fríos, tibios, pero ya secos, y cuando bajan, pues obviamente arrastran la poca humedad que hay en esas áreas y pues los convierten en secos. De esa zona son muy importantes especies como unas pitayas, otra vez de nuevo la palma chichagüí o ese Bactris que es hermanito o chinamato también le dicen, ¿no? Hay unos tachuelos, hay guaduas, hay unas especies muy interesantes de laureles allí. Está también Vasconcelea godoutiana, que es una especie de importancia alimenticia. Y hay especies que, digamos, de alguna manera nos indican de que la vegetación de allí es una vegetación que está muy asociada a zonas muy secas, pero también que tienen por lo regular algún tipo de utilidad. Casi todas estas especies que ustedes están aquí viendo son especies que tienen alguna utilidad alimenticia, o como fibras, o como madera, o como estructuras pues para viviendas, pero casi todas tienen esa característica. Otro sitio interesante son, digamos que los bosques secos son diferentes en cada uno de esos sitios en las cuencas donde los hemos encontrado. En el piedemonte de la Cordillera Central, digamos que ahí hay una vegetación de bosque seco un poco, digamos que allí hay una mayor humedad, un poco más húmeda, y se encuentran es una mayor diversidad de especies, pero también a la vez especies con un mayor porte, o sea, son mucho más altas, ¿sí? Dentro de esos están, bueno, una gran diversidad de Xanthoxylum, está Xanthoxylum monophyllum, aunque eso ya cambió cambió de epíteto, eso se llama ahora Screveris, si la memoria no me falla. Bueno, ahorita me acordaré. Xanthoxylum verrucosum, Xanthoxylum caribeum, bueno, hay una serie de palmas también asociadas a ese piedemonte. Hay unas especies que encontramos, supongamos como el famoso siete cueros o Macaerium capote, que uno, digamos, en la cordillera occidental, en el piedemonte de la cordillera occidental, muy pocas veces lo encuentra. Hay una especie que se llama Andira inermis, que es una leguminosa que no la encontramos sobre la cordillera central, pero no la hemos encontrado en la cordillera occidental. Digamos que la vegetación de la cordillera central tiene unas características específicas que la hacen pues diferir de las otras áreas que trabajamos. El otro piedemonte es el piedemonte de la cordillera occidental. Ese es un piedemonte mucho más seco, con un altísimo impacto. Esto que ustedes ven aquí abajo es Cali, en el centro sur, tirando de Cali, donde hay no solamente presión por la infraestructura, sino que hay una presión también por la minería. Miren los pequeños remanentes de bosque que se conservan allí. ¿Sí? Ahí, y por lo regular son remanentes de bosquecitos de especies como Xanthoxylum, como una cosa que se llama Popona expenetula, eso ya cambió de género también, pero lo que la llaman pues trapichero. Y esto, digamos, arriba se pueden ver espacios que se han ido lentamente recuperando en el piedemonte de la cordillera occidental, donde hay unas especies también que son muy características de allí, ¿no? Están el Xanthoxylum verrucosum, están también el Xanthoxylum fagara, que son, esos Xanthoxylum verrucosum es lo que la gente llama tachuelo, y el fagara es el uñegato. Las cabullas, una gran cantidad, al menos siquiera 2 o 3 de las especies de pitayas o hilocerios con las que estamos trabajando.
Y digamos que en esta zona los suelos fueron muy golpeados por la ganadería y hoy en día digamos una gran parte de esos suelos están dedicados pues a procesos de regeneración natural, como ocurre para el caso de esta cuenca de aquí, que es la cuenca del río Pescador en Bolívar, que ya se declaró como, eso es un distrito de manejo integrado que hay allí, que es muy, muy bonito. Esos son, creo que son como 18.000 hectáreas y la memoria no me falla, ahorita hablamos de ello. En la parte alta de la cuenca del río Cauca, digamos que aquí ya hay una transición hacia una vegetación que tiene unas características hacia zonas más húmedas. Y ahí es muy importante porque el bosque seco ahí se encuentra con una provincia húmeda del Pacífico que baja, o que entra por un costado de Farallones y se descarga por el río Timba. Ahí toda esa zona es una zona que tiene como una presencia pues de algunas especies de bosque seco, algunas, no todas, pero sí una gran presencia de otras, de vegetación de otros sitios. Digamos entonces que el bosque seco como tal es muy diverso, pero además de ser muy diverso, está también condicionado por problemas, pues por las condiciones de suelo, por las condiciones de humedad, y de humedad no solamente pues la humedad aérea, sino también por la humedad pues del suelo. Los invito a ver si hay alguna pregunta, alguna cosa, las podemos ir tratando de responder. Alejo, acá nos recuerdan la existencia de 2 áreas protegidas en estas zonas, que son el Distrito Regional de Manejo Integrado Enclave Subxerofítico de Atuncela y el DRMI RUT Nativos. Exacto, sí, esas son de las áreas de las que hablaba. Ahí sí hay estrategias, y hay, digamos, otros enclaves subxerofíticos de los que no he hablado y que tenemos pendientes por evaluar, que son los enclaves subxerofíticos que están en el río Amaime, en el río Tuluá y en el río Bugalagrande. Esos enclaves también tienen cosas bien interesantes, cosas, supongamos, como un epidendrum que se llama Epidendrum holtoni, o un Myrrhinum que también se llama Myrrhinum holtoni, que fueron descubiertos por allá por Holton hacia 1800, creo que fue como 53, si el dato no me falla, y que no se habían vuelto a reportar solo hasta hace más o menos unos 8 o 10 años. O sea, son especies endémicas o características de esas áreas subxerofíticas, no están en otros sitios. Entonces, digamos que ahí tenemos todavía un potencial por trabajar y por redescubrir en esos otros sitios pues, en los que tendremos que visitarlos y empezar a hacer trabajos de conservación específicos. Esto es un dato que yo tenía del año antepasado, pero creo que eso ha ido mejorando. Digamos que en el sistema de parques nacionales naturales se tenían más o menos alrededor de unas 39.000 hectáreas protegidas, ¿no? Digamos que el sistema de parques protegía más o menos unas 39.000 hectáreas de bosques secos, y que había otras áreas, como los distritos regionales de manejo, que tienen, para el caso concreto de la meseta de Bucaramanga, Estoraques, etcétera, que son áreas que tienen bosques secos o presencias de bosques secos y que están por fuera pues, del sistema de parques nacionales, aunque Estoraques hace parte del sistema de parques nacionales. El Valle del Cauca ha ido aportando a esos 16.000 hectáreas. Está lo de Atuncela y está lo de Nativos, ¿no? Ahora está también Mateguadua, Parque Natural Regional Mateguadua, Parque Natural Regional El Vínculo. Tenemos una pequeña porción de la Reserva Forestal Protectora de la Valenzuela también como
como área protegida de bosque seco. Y como se han dado cuenta, no he hablado de los bosques que hay en la suela plana, porque pues ahí tenemos como una discusión si eso realmente son bosques secos o tienen una tendencia a ser más bosques húmedos tropicales sí, bosques húmedos, sobre todo por los niveles freáticos que hay en la suela plana del valle del Cauca, del valle geográfico del río Cauca. El caso concreto del bosque del medio, la semana pasada o antepasada se declaró el antiguo botadero de basuras en Zarzal, que es a la orilla del río Cauca, se declaró como área protegida y tiene un remanente, pero eso son como una zona de bosques inundables. Y yo no sé, pues nosotros, a pesar de que hay vegetación o elementos de bosque seco, pues tendríamos que ver qué tan parecido es eso a los bosques secos, pero tendríamos que trabajar en eso. No sé si Adriana tenga algún elemento, sumamos para esa área que está recién declarada. Alejo, espérame un momentico, es que se me estaba yendo la señal. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, no, el área de Zarzal que está recién declarada que tiene figura de conservación, que era lo del basurero de Zarzal. No lo tengo, pero déjame, ya te averiguo porque están en proceso, ¿vale? Ya sí. te averiguo y ya les cuento. Vale. Bueno, eso nos lleva a que, digamos, que tengamos que hacer un esfuerzo muy grande desde el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en conservar esos bosques, esos pequeños remanentes de bosques secos que quedan, de fortalecer mucho las estrategias de conservación con participación comunitaria, ¿sí? Y sobre todo de poder orientar a conservar las áreas que todavía conservan en un estado original esos ecosistemas, que son muy pequeñitas, o sea, son menos del 1% de esas áreas. Dentro de la meta del Convenio de Diversidad Biológica, teníamos la meta pues de conservar el bosque seco, pero digamos que eso, un 17% de esas áreas, tratar de llegar siquiera al 17% de esas áreas, pero bueno, ahí vamos, estamos rezagados, vamos, no digamos que imposible, lo otro la teníamos así como imposible, pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande por poder avanzar en la consolidación de un sistema de áreas protegidas que fortalezca o que permita la conservación del bosque seco. Digamos que hay también otros mecanismos de conservación, otras estrategias donde están los ejercicios realizados por las reservas naturales de la sociedad civil, ¿sí? Hay una propuesta hacia la que yo creo que tendríamos que orientarnos mucho y es la conservación en paisajes rurales. Esa propuesta de paisaje es la de conservar paisajes rurales o mosaicos de conservación a partir de paisajes rurales, tiene mucho que ver con una cosa que nosotros llamamos o que hemos querido tratar de entender, es si esos bosques que hoy todavía se conservan es porque el hombre ha hecho de ellos o utiliza buena parte de esa biodiversidad asociada a ellos. O sea, son como una especie de hechura del hombre. Si ustedes hacen una revisión, buena parte de esas especies que están asociadas al bosque seco son especies que tienen algún tipo de utilidad, o leña, comida, fibras, frutas, medicina, bueno, tinturas, bueno, cantidades de cosas. Muchas de esas cosas, inclusive buena parte de la alimentación nuestra es basada en elementos del bosque seco. Aquí tengo como algunos ejemplos de eso, ¿no? Supongamos estas hipomoeas que están aquí arriba, esas hipomoeas tienen hipomoea batata, nosotros no la consumimos, en el Cauca sí se consume de manera pues permanente y en Nariño en algunas partes se consume y es la famosa papa dulce, pero nosotros no la consumimos, pero en Europa, en Estados Unidos se consume la sweet potato, la papa dulce, ¿no? Tenemos una serie de vasconceleas como estas que están aquí,
que están a punto de desaparecer algunas, pues, o porque perdieron su uso, o porque se han golpeado, pues, las áreas naturales donde estaban. Tenemos muchas de ellas con un potencial alimenticio gigantísimo que no las usamos, ¿no? El caso de Vasconcelea godutiana o Vasconcelea cauliflora son especies que tenemos que recuperar para la alimentación. Otros son estos ajís que están aquí, pajaritos o diablitos, o estos ajís son muy comunes en los bosques secos y casi eso no hay que sembrarlos. Usted sale ahí al patio de la casa, al rastrojito, y los encuentra ahí asociados. Los otros son estas pitayas. Hay pitayas blancas, están Hilocereus undatus, Hilocereus lemaireae, varias especies de pitayas que son de importancia alimenticia, pero nosotros consumimos la otra pitaya, que es la Megalanthus, que es la que es un híbrido que viene de por allá abajo de Bolivia, entre los límites entre Bolivia y Perú. Entonces, digamos que los bosques secos tienen una altísima potencialidad y deberíamos de conservarlos desde esta perspectiva, desde la conservación en paisajes rurales. Cuando hablo de conservación en paisajes rurales me refiero a que hay culturas que han hecho, han transformado esos paisajes, los han vuelto productivos y han generado mecanismos de apropiación de esas áreas o de esos ecosistemas que, digamos, podrían considerarse como mosaicos de conservación. El uso de la Vasconcelea, el uso de estas pitayas, hay que conservarlos, hay que garantizar que lo que durante muchos miles de años nos ha alimentado, pues siga conservándose, y eso lo hacemos a través de estos ejercicios de mosaicos de conservación a través de paisajes rurales. Lo otro son ejercicios de conservación ex situ que se desarrollan pues en jardines botánicos, en la finca, en algunos bancos de semillas. Y lo otro son los procesos de planificación a escala de municipio, donde tendríamos, donde digamos, estamos planteando la necesidad de que los municipios en su ordenamiento territorial tengan al bosque seco como un elemento estructurante del ordenamiento. O sea, el ordenamiento del territorio se tiene que basar en una cosa que llaman los servicios ecosistémicos. Y 29 de los 42 municipios del departamento tienen sus cascos urbanos en el bosque seco. Entonces, tendríamos que empezar a generar procesos de ordenamiento territorial basados en los servicios ecosistémicos del bosque seco para esos 29 municipios. Pero eso no se hace. La gente piensa que lo único que hay que conservar es lo que está por allá en la montaña, y resulta que los cascos urbanos, esas zonas urbanas, tienen un altísimo potencial de ordenamiento para garantizar la conservación de esos elementos que hacen parte del bosque seco y que podrían hacerse a través de esta cosa que son los mosaicos de conservación a través de paisajes rurales. Hay procesos de conservación ex situ, que les decía ahora, que los desarrollamos, supongamos, en jardines botánicos. Los jardines botánicos en todo el mundo cumplen esa función de ser espacios de conservación ex situ. Mucha de la vegetación del bosque seco se hace en esos espacios: Cartagena, Barranquilla, San Andrés, Bucaramanga, Cali, Tuluá. Y hay especial interés en especies que son de muy limitada distribución. Estas que son esta es una especie, aquí lo que no sé si alcanza a ver, aquí eso es una persona, aquí abajito de color azul, es una persona, y miren el tamaño de esa ceiba, es una ceiba barrigona en el cañón del Chicamocha. Lo mismo especies como estas Samiecephalartoides, tenemos un montón de especies que casi que son únicas y que deberíamos de hacer ejercicios específicos de conservación ex situ en esos jardines botánicos. Lo otro que les decía es que los planes de ordenamiento territorial tienen que basarse en el uso o los servicios que presta el bosque seco, ¿sí? Los servicios ecosistémicos del bosque seco tienen que ayudar a generar el ordenamiento territorial, saber cómo está el ecosistema, saber cómo se comporta, saber cómo protegemos el ecosistema debería de ser un ejercicio para los municipios que tienen sus cascos urbanos al interior del bosque seco, ¿sí? Y lo otro son los planes de ordenamiento y manejo de cuencas para fortalecer las acciones de conservación de las áreas de bosque seco
que haya al interior de esas cuencas. Digamos que ese debería ser un ejercicio muy fuerte y que además de eso nos garantice que los bosques secos que haya en esas cuencas puedan ser no solamente conservados, sino que además de eso podamos ver cómo de alguna manera pues lo incorporamos a esos planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Bueno, aquí hay hay una serie de acciones que se ha venido desarrollando a nivel mundial. El GEF el GEF es un Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Hace 2 años terminó un proyecto grandísimo para bosques secos en Colombia. Conserva Colombia viene trabajando también. Naturalmente Colombia también viene trabajando en eso. Lo de la estrategia que les comentaba con la red de bosque seco para Colombia, de la cual hacemos parte nosotros y de la cual hace parte buena parte de estos ejercicios que estamos mostrándoles. Y eso nos tiene que llevar a hacer una pregunta, ¿no? Es ¿qué tipo de decisiones vamos a tomar? ¿Queremos decisiones acertadas? Entonces esas decisiones acertadas tienen que estar documentadas. Documentadas nos referimos a que las acciones que permitan la conservación del bosque seco, que deben ser acciones acertadas, tienen que basarse en el conocimiento, ¿sí? En el conocimiento tradicional, en el conocimiento científico, en el conocimiento que tiene la academia, en el conocimiento que tiene las comunidades. Tiene que basarse en eso. Y hay una serie de preguntas que nos interesa dejar aquí como reflexión. Es cuándo vamos a conservar el bosque seco. Entonces, con quiénes lo vamos a conservar y cómo vamos a conservar ese bosque seco. Y muchas gracias. Muchas gracias. John Edward, hay un retorno de tu... Ajá. ¿Cómo se ¿Listo, escucha? John Edward? Hay mucho eco. Alejo, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros es un gusto poder escuchar el trabajo que vienen desarrollando y como dice, son muchas las preguntas que quedan. En este momento vamos a dar paso para abrir el espacio para dialogar con las personas que están aquí presentes. Los compañeros que estamos organizando este encuentro, vamos a estar a cargo de leer algunas preguntas, de dar también la palabra y así vamos a dialogar en torno al tema del bosque seco. Entonces, John Edward, ¿te escuchamos? Ya, listo, ya. No, tenía por acá un retorno, pero ya, listo. Perfecto. Alejo, muchas gracias por la presentación, como siempre, muy buena. Alejo, bueno, comencemos. Bueno, comenzamos por acá. Por acá preguntan, ¿estudiar el comportamiento del bosque seco puede ser un elemento clave para la adaptación al cambio climático? Sí, es que yo creo que esa es... a ver, ahí hay una serie como, digamos, de elementos que tenemos que empezar a trabajar como con cierta urgencia y es poder empezar a medir cómo se está transformando el bosque seco. Hay unos elementos que nos preocupan, es que dentro de las evaluaciones que se han hecho de cambio climático, más o menos para el centro norte del Valle del Cauca, vamos a tener un incremento de la precipitación del 25%. Eso nos lleva a pensar que el bosque seco en esas áreas va a tener problemas gravísimos de conservación. O sea, un incremento de la precipitación es colocarnos por encima de 2.000 milímetros al año y eso casi que nos volvería pues una especie de transición a bosques húmedos premontanos o bosques un poco más húmedos. Entonces, digamos que sí, conocerlo en este momento es poder identificar cuáles podrían ser los elementos fundamentales desde el punto de vista del conocimiento para identificar cómo conservar el bosque seco. Hemos hablado de poder trabajar o profundizar en rasgos funcionales del bosque seco es poder identificar cómo se comportarían la floración, la producción de semillas,
cómo modificaría su comportamiento fenológico. Fenológico me refiero pues a esos procesos de cambio de hojas, de producción de semillas y de flores. ¿Cómo se comportarían esos bosques en ese momento pues, frente a esos cambios? Y esos análisis son análisis que tendríamos que empezar a hacer ya, porque, no sé, pues para contarles, el proyecto de Bosque Seco tenía un ejercicio de hacer fenología de 10 especies y la fenología de esas 10 especies fue casi que imposible, no digamos que imposible, pero tuvo muchos tropiezos porque fue un año atípico con una gran precipitación y digamos que las especies no florecieron de la forma en que esperábamos que florecieran. Entonces ya empezamos a sentir eso y los periodos que deberían ser los periodos de floración no se dieron. Y eso afectó, supongamos, estuvimos hablando con la gente que produce mango en la zona, que produce cítricos, y a todos los afectó esa variabilidad climática que tenemos desde el año pasado, con incremento pues de las precipitaciones. Vale, Alejo. Bueno, no, pues muy preocupante. Bueno, por acá por acá dice Gabriel, dice que aparte de la zona, de esa zona protegida de Zarzal, conozco y sé que existen remanentes de bosque subxerófito tropical en la vía que hacia el corregimiento de Limones, hacia la vía del corregimiento de Limones. No sé si sea la misma zona, no sé si de pronto Gabriel quiera pues, de pronto encender el micrófono y pues, si nos quiere de pronto contar un poquito más, como compartir un poco como el dato. Sí, sino que, qué pena, buena tarde. Sino que el doctor Alejandro pues hablaba acerca de una zona protegida en Zarzal y pues conozco y sé que en la vía que va hacia Limones hay una zona que es pues el bosque subxerófito tropical, que es muy importante y pues que era una zona donde, o sea, donde había como mucho botadero de basuras y demás, pero no sé si sea la misma zona de la que él hablaba. O incluso por ahí estaba viendo que enviaron de que había una zona de 32 hectáreas dentro de la propuesta. Entonces, pues no sé si está incluida la zona pues de la vía hacia Limones y demás. Alejo, aquí tenemos a uno de los funcionarios de la DARBRUT, nuestro compañero Leonardo Fabio Pérez. Tal vez Leonardo nos podría ayudar a dar claridad con este tema. Leo, ¿te escuchamos? Leonardo. Permítame en un momento, ya nos comunicamos con Leonardo. Bueno, listo, no, gracias por el aporte, Gabriel. Por acá Leo está sin micrófono, entonces le pedimos el favor a Leo que por favor nos ayude a escribir y a dar claridad sobre la pregunta que tiene Gabriel. Gracias, Leo. Vale, bueno, Alejo, por acá también nos pregunta Adriana, en zonas de bosque seco del departamento del Valle del Cauca, ¿se han encontrado vestigios arqueológicos? Bueno, sí, en la suela plana sí hay muchos. Digamos que todo eso que es la cultura malagana, lo que llamaban cultura, en Buga se han encontrado, en la suela plana en Tuluá se encontraron, hemos encontrado, bueno, sobre todo esa zona de Bolo, Alizal, en Palmira, toda esa zona es una zona riquísima pues digamos, en elementos de ese patrimonio cultural nuestro, el patrimonio arqueológico. Se han encontrado también terrazas, o terrazas no, sino sistemas de riego
asociadas a la suela plana del Valle del Cauca. O sea, digamos que hubo un manejo de esas zonas inundables que tenía el río Cauca en la suela plana, ¿no? Eso es como, digamos que sí ha habido o hubo culturas asociadas a la suela plana del Valle del Cauca. En Palmira, en el Museo Arqueológico que hay en Palmira, ahí van a encontrar una gran cantidad de información asociada y los invitamos a que lo visiten. Es en la antigua estación del ferrocarril. Allí encuentran buena parte de todo lo que se hizo y se está recolectando todavía en Palmira, asociado a esas culturas malagana y bolo que hay asociadas al río Cauca, al Valle Geográfico. Venga, les muestro el área que fue declarada. Permítanme un momentico. Aquí yo la tengo. Es esta. Está en proceso. Es esta esquinita, el botadero era aquí, en este sitio. Era aquí. Y esto fue lo que se declaró. No sé si se alcanza a ver ya. Alejo, está en proceso de declaratorio. Ah, sí, perdón, está en proceso de declaratoria, vale. Ah, lo que pasa es que en los titulares de la prensa dicen esto. Decían esto. Antiguo Basurero se convertirá, bueno, sí, en área protegida en Zarzal. Ok, vale. Pero esa zona es, para mí eso es una zona pues que tiene como una transición a lo que serían esos bosques inundables del Valle del Cauca, aunque ahí hay vegetación de bosque seco, ¿no? Entonces digamos que la vegetación de bosque seco no es uniforme, sino que se desplaza entre las zonas entre las áreas que son muy secas, con la tendencia a la subxerofitia, y usted empieza a encontrar elementos de bosques secos intercalados con opuntias, con cactus, y elementos de zonas inundables, supongamos como aquí, donde se puede encontrar guácimos asociados con eritrina poepigiana, con el orejero, con Crateva tapia, o sea, con una serie de especies que son de áreas inundables. Entonces, digamos que el bosque seco tiene esa gran flexibilidad, pero hay unas especies que son características del bosque seco. Vale, les dejo ahí entonces. Vale, Alejo, muchas gracias. Bueno, por acá nos pregunta Alberto Galindo, él nos dice, ¿tiene idea de algún plan de reforestación, algún vivero con especies que aún se pueda encontrar y reproducir? Tiene tipo banco de germoplasma. Y por acá también nos dice que leyes que exijan a los ingenios que se hagan a cargo de su desastre. ¿Se podría hacer cargo de eso con el INCIBA? Bueno, no sé si es como está preguntando que si el INCIBA se puede hacer cargo de eso, algo así entendí. Bueno, a ver, hay un ejercicio que estamos construyendo con CBC y es un pacto por los bosques secos. No sé si alcancemos a sacarlo este año, pero en Colombia ya hay una serie, para el caso del departamento del Tolima, Huila y creo que Cundinamarca, se firmaron unos pactos por la conservación de los bosques secos. Nosotros creo que podríamos avanzar hacia eso y podríamos pensar en que esos espacios que se conservan todavía de remanentes de bosque seco, en los que tengan influencia la industria o la agroindustria, podrían convertirse en espacios para la conservación de ese ecosistema. Y eso obedecería pues como a ese ejercicio que estamos en construcción con la corporación, con universidades y con institutos de investigación. Y más que ser una cosa, pues, digamos, coercitiva, más llamar como un ejercicio de construcción colectiva de la conservación del bosque seco. Alejo. Bueno, listo. Bueno, por acá, bueno, por acá dice pues Catherine que muchas gracias por la charla, súper informativa. Y por acá creo que, por acá nos pregunta Hernando, dice Hernando García, ¿qué adelantos nos puede dar
del último muestreo que hicieron en el RUT nativos en la parcela del higuerón de Roldanillo. A ver, adelanto. Pues fundamentalmente lo que encontramos, Edier, digamos que Edier nos mostró algunas cosas que son interesantes en el sentido de que hay una altísima diversidad de líquenes y de pues no epífitas, de líquenes fundamentalmente y algunos musgos, algunos briófitos, pero digamos que el área de higueroncito tiene una característica, es que tiene tendencia a la subxerofitia, y nos pareció muy interesante, es que era una zona muy seca, muy seca, con tendencia a la subxerofitia, pero con la presencia de una gran cantidad de briófitos y de líquenes. Lo que nos indicaba y que nos colocaba a pensar un poco era si había algún fenómeno o alguna circunstancia que estuviera ocurriendo en el área para la presencia de esa gran cantidad de especies. Entonces, pensamos que puede ser que por los últimos años, los últimos 2 años que han sido relativamente húmedos, haya habido una proliferación pues, de esos líquenes, pero también pensamos de que allí pueden bajar corrientes húmedas que vienen de esa parte alta de Roldanillo y la zona alta de la Unión, y que de pronto pueden traer alguna humedad del Pacífico y estén generando ese efecto. Pero digamos que en general Higueroncito es un espacio con tendencia a la subxerofitia, donde con Santoxylum, con unos opuntias, y opuntias son unos cactus esos que son como redonditos. Ahí están los otros, unos cactus grandototes, columnares, muy bonitos. Hay unos Santoxylum, hay 3 especies de Santoxylum, donde está el Fágara, Santoxylum caribeum y el Screveri, creo que es el otro. Palmas, tenemos una especie de palma que nos pareció interesante encontrarla allí porque no la habíamos encontrado en la cordillera, la encontramos siempre asociada a la cordillera central, que es la Thalea butyrase, pero la encontramos metida allá. Puede ser, y como hablábamos con algunos miembros de la comunidad, es que en esa zona hubo algunos programas de reforestación más que de siembra de especies, ¿no? Entonces sería muy interesante poder hacer como el ejercicio de identificar qué fue lo que se sembró en ese sitio. Compañeros, Vale. por aquí nos pide la palabra Gabriel. Pero pues queda una última pregunta y ya ahí sí le abrimos la Ok. pregunta. Perdón, Bien. el espacio a Gabriel. Solamente una, Alejo, que queda por acá escrita. Nos pregunta Catherine Barón, ella nos dice cómo podemos ayudar a conservar el bosque seco. Yo lo que les decía ahora, para mí es fundamental. Acuérdense que 29 de los cascos urbanos que tenemos en el departamento están en el bosque seco, pero además de los 29 cascos urbanos, yo creo que hay más o menos alrededor de unos 50 corregimientos grandes que pueden tener más de 2.000 o 3.000 habitantes que habitan esos espacios. O sea, que fuera de los 29 cascos urbanos de las cabeceras municipales, tenemos otras 50 que pueden ser también casi que en algunos momentos casi que cabeceras municipales. Uno podría decir corregimientos como Amaimes, Rosso, bueno, se me escapa otro, La Paila. Son corregimientos gigantísimos que casi que podrían ser municipios, y esas áreas pues tienen digamos, la obligación de ordenar su territorio. Y en ese proceso de ordenar su territorio, que son los famosos planes de ordenamiento territorial o los esquemas de ordenamiento territorial o los planes básicos de ordenamiento territorial, deben de incorporar al ecosistema y ver cómo generamos las condiciones para que los remanentes que aún hay de ecosistemas puedan garantizar la conservación de ese ecosistema. O sea, digamos, esos pequeños parches puedan ayudar a conservarnos. Pero también está lo otro que les decía ahora finalizando. Es que acuérdense que
asociado a esos bosques hay también culturas que usan el bosque. Entonces, están todos esos saberes asociados a los bosques que debemos conservarlos. Entonces, debemos conservar la pequeña chagrita que hay donde se conservan. Nosotros en Tuluá, en Tres Esquinas, alguna vez encontramos en menos de una plaza, encontramos una señora que tenía más o menos alrededor de casi unas 70 especies de frutales de bosque seco. Y uno decía, esto es para la biodiversidad muy importante, pero también para la soberanía y seguridad alimentaria supremamente importante. Entonces, los paisajes rurales hay que conservarlos también, como paisajes, como estructuras que ayudan a la conservación. Y cuando conservamos cuando conservamos los paisajes, estamos conservando las culturas, la alimentación, y estamos conservando de alguna manera los saberes que hay en torno a esos sitios. Entonces, digamos que sí, tenemos una función importante, es ayudar a ordenar el territorio, garantizar que esos planes de ordenamiento involucren al ecosistema, al bosque seco, a los servicios ecosistémicos del bosque seco, a los saberes asociados al bosque seco, y que además de eso se nos permita conservar esa biodiversidad asociada al bosque seco en esos pequeños remanentes de bosque o pequeñas chagras o paisajes rurales que hay en esos remanentes pues chiquiticos o fincas pequeñitas pues que hay en los diferentes cabeceras municipales o corregimentales. Vale, Alejo, muchas gracias. Bueno, no, vamos a abrir aquí un poco el espacio. Bueno, por aquí también hay otra pregunta, pero vamos a dejar que Gabriel por acá había pedido la palabra y ya luego pues continuamos con un comentario y otra pregunta. Y bueno, dos comentarios creo. Gabriel. Buenas. Pues dos cosas referente a lo que ya se ha hablado. Dentro de lo que preguntaba la señora Adriana Marcela, de los vestigios arqueológicos, conozco que sí se han encontrado diferentes. En Cali sé que hay una persona, no recuerdo el nombre en este momento, que es huaquero y tiene muchísimos elementos muy importantes en los cuales pues se encuentran diferentes vasijas y demás que deberían estar en otro lugar y no en la casa de la persona. Pero bueno, en fin, eso es otro tema. Y referente a lo del plan de ordenamiento que decía el doctor Alejandro, me parece que aquí en Palmira sé que están implementando como algo así en cuestión de reforestación y de hacer diferentes ¿cómo se llama esto? Bueno, como diferentes siembras, pues, a nivel de la alcaldía y demás. Han hecho diferentes jornadas de siembra. Pero el problema, o sea, yo identifico allí un problema, digamos que muy chévere que se haga las jornadas de siembra y demás, pero he identificado diferentes, ya sea parques o lugares donde se ha hecho que no se identifica el tipo de árbol que se está sembrando. Y pues a pesar de que se hace también pues con la comunidad, y esto va un poco a lo que decían también de la educación ambiental, las personas no conocen los árboles que hay, digamos, en los parques. Y lo que yo he podido ver es que si bien están sembrados diferentes tipos de árboles, la identificación que hay es algunas del 2018, algunas del 2019, y son tapas, o sea, son tapas que están allí colocadas con puntillas en los árboles, muchas veces ni siquiera se alcanzan a ver, y pues pienso que esto va un poco como en lo de enfocado pues al plan de ordenamiento territorial, también a la educación ambiental, que me parece muy importante que la población pues donde
donde se van a hacer las diferentes jornadas de siembra, ya sea a nivel urbano o a nivel pues de los diferentes corregimientos, incluso de Palmira, porque sé que lo han hecho, no se tenga identificados los tipos de árboles que hay, que me parece muy importante para incentivar más a la comunidad. Y ya, eso es todo. Vale, Gabriel, muchas gracias. Bueno, por acá nos pregunta Adriana que qué papel juega la educación ambiental en la conservación del bosque seco. Pues yo creo que eso es fundamental. Ahí hay que, a ver, hace como 3 años o 4 años hubo como una ola gigantísima de calor y se quemaron buena parte de esos bosquecitos que hay alrededor de Cali, que son bosques secos, Yumbo, Viges, Yotoco. Tuvimos incendios en casi todo el departamento, sobre todo en los bosques secos. Entonces, esos bosques secos son altamente sensibles y como están cerca pues a los cascos urbanos, entonces y además de lo otro que son altamente caducifolios, o sea, ellos pierden sus hojas y una chispita, cualquier cosa, pues cualquier persona distraída puede iniciar con una fogatica un incendio de 300, 400 hectáreas. Digamos que ahí juega un papel muy importante la educación ambiental, no solamente para conservar el bosque seco, sino para los ejercicios de restauración. Porque nos dimos cuenta que la gente dice, no, entonces ya que se quemó vamos a hacer una campaña de reforestación. Entonces la pregunta es, ¿qué reforestamos? Entonces empezaron a hacer unas donatones de árboles y que done un árbol para reforestar las lomas de Yumbo, de Viges y de Cali. Y resulta que eso no es el ejercicio. O sea, ahí hay que hacer un proceso de educación, enseñarle a la gente que con lo que hay que reforestar o con lo que hay que restaurar, más que reforestar es restaurar, son con las especies que hay en la zona, que ya están, digamos, están aclimatadas. No vamos a traer, supongamos, un guayacán que está acostumbrado a un clima específico, a sembrarlo en una zona de ladera donde difícilmente podrá funcionar. Entonces, la educación ambiental no es solamente para la conservación, sino para la toma de decisiones, para ayudar a fomentar una toma de decisiones adecuada, correcta. Y en eso creo que es vital tener ejercicios de educación que le ayuden a la gente a entender cómo funcionan los bosques secos, qué son los bosques secos y cómo ayudar en su ejercicio de conservación y de restauración. Y obviamente hablamos de bosques secos porque, o de bosques secos no, sino hablamos de los bosques secos en general porque pues alrededor de los bosques secos hay miles o tal vez millones de personas que habitan esos bosques secos. Entonces, conservar los bosques secos es conservar el ecosistema donde están esos millones de personas. Vale, Alejo, muchas gracias. Yo tengo también una pregunta ligada al aporte tan valioso que haces. ¿Cómo desde el INCIBA, porque sabemos que ustedes también hacen ejercicios de educación ambiental, cómo han trabajado el tema de bosque seco y población juvenil e infantil? ¿Cómo ha sido esa labor, si la han logrado desarrollar? ¿Y qué enseñanzas o qué mensajes nos puedes transmitir para todos los que estamos aquí para seguirnos motivando a trabajar el tema de educación ambiental? Pues a ver, el ejercicio que se está haciendo ahora con los gestores ambientales es un ejercicio relativamente nuevo, novedoso y que está orientado en este momento como a ir generando una conciencia de la preservación del medio ambiente. En eso yo creo que parte de lo que hemos venido haciendo está asociado a eso. Hay también hay espacios de encuentro para poder hacer charlas específicas sobre qué es el bosque seco. Hemos trabajado algunas cosas de estas. Hemos movilizado algunas personas también o grupos comunitarios a sembrar algunas especies en áreas que están
pues, que tienen problemas de conservación, pero digamos que apenas el ejercicio se está empezando a construir y el proceso de sistematización para ver qué tan bien o qué tan mal nos ha ido todavía, pues no lo concluimos. Esperamos, yo creo que finalizando año, tener como unos primeros aportes de eso, un primer análisis de ello y ver si, pues, qué tan efectivo ha sido ese ejercicio de motivar la preservación y la conservación con estos gestores ambientales. Vale. ¿Alguien desea? James levantó la mano. James. Buenas tardes. Les comento que yo soy administrador agropecuario y a mí me empezó a gustar el campo cuando conocí la región de Atuncela. Hace muchos años visité a una finca y yo quedé fascinado de ese tema y el bosque seco siempre me ha interesado. De hecho, quiero liderar una propuesta para el Valle del Cauca y la invitación es a todo el grupo, especialmente para el CIDAP y el señor Alejandro Castaño, a quien felicito por la presentación, igualmente al señor Soto. Me doy cuenta en algunas regiones de bosque seco y el dato de los 29 municipios que tienen bosque seco, y lo comenté allí, esos corregimientos hay un reflejo de esa zona urbana, de esos corregimientos que pueden llegar a ser municipios hacia bosque seco, pero resulta que necesitan hacer planes de vivienda, van y se meten al bosque seco. Tuve la oportunidad de ser gerente de una empresa de servicios públicos y uno desde allí tiene la potestad de conceder o no la posibilidad de que esas zonas tengan agua, pero generalmente esas zonas ya han sido invadidas. Entonces, la presión que existe, y es una presión desde lo público, desde las instancias públicas. 2, he visto en algunas zonas de bosque seco, y cuando trabajé en San José del Palmar, en Chocó, acá en la zona acá de bosque de niebla, y tuve una gran dificultad, una discusión muy fuerte con un chico que estaba sustrayendo unas orquídeas. Evité que se llevaran esa vaina y me la emberraqué y no se la llevó. Bueno, así como uno evita que salquen especies de alguna zona, no sé hasta dónde sea factible, lo que pasa es que el dueño de su predio, allá van y compran zonas en bosque seco que son tierras baratas. Entonces resulta que van y se meten allá y empieza uno a ver, voy a utilizar un término pues maluquito, la durantización. Empiezan a meter duranta. Empiezan a reemplazar la vegetación. Cuando usted va a bosque seco, eso es lo que usted encuentra, esos charrascales. Pero empiezan a hacer el tapete verde, salen para un vivero en Cali y compran duranta a 500 pesos y empiezan a hacer esos cordones de durante por toda parte, y empiezan a reemplazar. Esa no es una vegetación de bosque seco. Gracias. Pues a ver, James, yo creo que en eso tenemos una identidad. Es que, a ver, ahí hay dos cosas que yo creo que vale la pena, como retomando el aporte tuyo. Uno es que las leyes de ordenamiento territorial han hecho que los suelos con alta productividad o los suelos más productivos sean protegidos y se haya generado un mecanismo de evitar que se usen para la construcción de nuevas o expansión de cascos urbanos. Esa ley, que es la ley de ordenamiento territorial, endureció la norma para el uso de esos que se llaman suelos de alta productividad, que son los suelos C1, C2, bueno. Se supone que los cascos urbanos de los municipios en el valle geográfico del río Cauca no deberían seguirse expandiendo sobre esos suelos y deberían de orientarse el crecimiento hacia las zonas de ladera, que supuestamente son suelos de menor productividad y que en este caso pues es donde todavía se conservan esos pequeños remanentes de bosque seco pegados pues a la cañadita, al río, al humedal, etcétera.
Entonces, digamos que ahí hay una, y lo discutíamos con los compañeros de biodiversidad de CBC, que esa norma lo que está haciendo es presionar la construcción sobre zonas de ladera y llevando a que los pocos bosques secos que están en esas zonas de ladera vayan a desaparecer. En Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, usted va a empezar a encontrar ya proyectos de vivienda asociados a las zonas de piedemonte, más que a las suelas planas. Y obviamente eso está llevando a que esos pequeños remanentes de bosque seco vayan desapareciendo. Lo otro es que lo que decías, vamos, sobre la vegetación, en el bosque seco tenemos un montón de cosas hermosísimas que ojalá las pudiéramos aprovechar, ¿no? Me refiero a una gran diversidad de flora que no hemos aprovechado de manera adecuada. Nosotros tenemos en los bosques secos unas pasifloras hermosísimas, pasifloras, árboles de una pasiflora que se llama pasiflora esfaerocarpa, hay uno que es también pasiflora arbórea. Tenemos una cosa que es una pétrea de color azul hermosísimo. Tenemos unas acmeas que son las bromelias que florecen hermosísimo. Por eso tenemos una altísima diversidad de flora ornamental en los bosques secos, donde también están las durantas, pero no las durantas estas que han sido manejadas genéticamente o modificadas genéticamente y que son pues amarillas, ¿no? Nosotros tenemos esa Duranta repens, es natural, es nativa nuestra, pero la que es verde oscurita, no la verde esa modificada. Esa verde clarita es susceptible a que se la consuman un montón de bichitos. Hay una larvita no sé si es de un cucarrón, no me acuerdo muy bien, que las defolia completamente, pero nosotros tenemos en estado natural durantas también, pero pues obviamente asociada a nuestros bosques secos hay cosas hermosísimas que deberíamos de potenciar. Y de acuerdo, James. Vale, Alejo. Listo, ¿no? Pues creo que no hay más preguntas. Bueno, creo que ya las personas hicieron como sus comentarios. Alejo, pues de parte pues del equipo de Parchémonos, agradecerle a usted por habernos acompañado. Recordarle a las personas que por favor no olviden llenar el registro también, tanto de asistencia, pero también el de evaluación, como para que nos ayuden un poco como a mejorar en estos espacios. Alejo, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en el espacio. De verdad que es un gusto haber tenido la oportunidad de escucharte, Alejo, y también a nuestro anterior compañero. Esperamos volverlos a tener a través de este Parchémonos por la Biodiversidad. De verdad que muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación y pues aquí dispuestos. Y hombre, trabajémosle duro a la conservación del bosque seco, hagamos un esfuerzo bien grande por ese espacio, por ese ecosistema nuestro. Un abrazo para todos y una feliz tarde. Un abrazote grande. Inviten ahí para trabajar por el bosque seco. Ahí estamos. Gracias. Compañeros, antes de que se vayan, bueno, un abrazo grande para Alejo. Comentarles, dentro de 15 días, 3 de septiembre, tendremos nuestra 9ª sesión de Parchémonos. Van a estar acompañándonos unas personas muy queridas que van a estar hablando sobre el tema de conservación y cambio climático, y dentro de 15 días también nos va a estar acompañando Robert Márquez con la temática relacionada a conservación del oso andino. Entonces, para que por favor no se lo pierdan, recuerden que finalizando el año vamos a hacer la sumatoria de las asistencias de las personas que han estado presentes aquí y vamos a gestionar un certificado de participación, entonces para que lo tengan presente. Un abrazo grande, que tengan un muy bonito, feliz fin de semana y bueno, les agradecemos en nombre de nuestro equipo organizador de Parchémonos. Un abrazo grande y gracias por todo. Muchas gracias a todas las personas, ¿no? Y también a todas las personas por sus comentarios, por las intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.